Nuevamente, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario en línea acerca de la optimización del diseño de componentes plásticos y moldes o bien el proceso de inyección a través de nuestra solución para validación SolidWorks Plastics. Permítanme presentarme, mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ingeniero de aplicaciones, especialista en manufactura dentro de la compañía DMD o Diseño y Manufactura Digital, quien es el líder de ventas en México para SolidWorks y todo su portafolio de soluciones y el líder en satisfacción del cliente en México y América Latina. A nombre de mi compañía, doy gracias por el tiempo designado a esta transmisión y agradezco su participación. Bien, vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. Antes de comenzar, básicamente vamos a silenciar o vamos a asegurar que los micrófonos de sus computadoras están silenciados. Esto con la finalidad de agilizar la transmisión de esta transmisión. Si durante la sesión tenemos alguna duda o algún comentario, lo podremos depositar dentro del panel del chat o dentro de preguntas y respuestas, y estas posteriormente van a ser respondidas al final de la sesión en el espacio que abriremos para preguntas y respuestas. Bien, ¿cuáles son los puntos o cuál es la agenda que vamos a llevar el día de hoy en esta transmisión o en este seminario? Básicamente comenzaremos conociendo cuáles son los retos en el diseño de componentes plásticos, cuáles son los problemas que habitualmente tenemos en este proceso o cuáles son los principales problemas o retos que nos enfrentamos al momento de diseñar un componente de este tipo y las consideraciones que debemos de tomar para el proceso de inyección como tal. Posteriormente vamos a ver cómo es que SolidWorks Plastics es una propuesta de valor para mi compañía, de tal manera que yo puedo optimizar tanto el proceso de diseño, validación e inclusive mejorar el proceso de inyección ya en producción. Una vez visto esta parte, veremos una demostración en vivo de cómo funciona y las capacidades y las herramientas que SolidWorks Plastics nos ofrece a nosotros como usuarios y diseñadores en un entorno centralizado y básicamente de una manera muy dinámica. Finalmente generaremos un resumen de cuáles son las ventajas que SolidWorks Plastics nos da y finalmente daremos el espacio de preguntas y respuestas en donde con todo gusto nosotros trataremos todas sus inquietudes. Bien, vamos a comenzar con el primer punto. Vamos a conocer cuáles son los principales retos en el diseño de componentes plásticos. Como bien conocemos, en el ciclo de desarrollo del producto consta de varias etapas este ciclo, principalmente por el diseño eléctrico o mecánico, posteriormente una etapa de validación del mismo diseño, y toda esta información se debe de compartir con otros departamentos a través de herramientas de colaboración y gestión documental para mantener la documentación actualizada, lista y disponible para cualquier usuario de manera centralizada, y posteriormente generar la documentación técnica y de calidad requerida para cumplir con todo el ciclo de vida de mi diseño. Es en este punto inicial en donde el diseño y la validación toman un papel fundamental, ya que, como bien conocemos, en la parte de diseño, en cualquier diseño eléctrico, mecánico, en diseño de alta tecnología o de maquinaria, nosotros tenemos una serie de diversos componentes o de familias o tipos de partes que van desde piezas mecanizadas, componentes de chapa metálica o formados, componentes estructurales o miembros estructurales, piezas o modelos de línea como pueden ser válvulas, actuadores, etc. Y hay un sector muy específico que se presenta comúnmente en nuestros diseños, que son los componentes o el diseño de componentes plásticos. Es en esta parte o en este tipo de componentes en donde la parte de validación genera un puente de comunicación entre el diseño y la validación o bien el aseguramiento del proceso de manufactura para este tipo de componentes, piezas plásticas de manera principal. Pero, ¿qué es lo que nos interesa conocer o para qué queremos validar este tipo de piezas? Primeramente, será funcional. El componente cumplirá con las funciones designadas para trabajar o colaborar dentro del diseño en el cual se va a emplear. Será resistente, tendrá las características y todos los requerimientos mecánicos para desempeñar su función óptima, o
¿Cuál será el resultado estético? Una vez que nosotros hayamos inyectado la pieza, una vez que hayamos cumplido con ese ciclo de inyección, ¿cuál es el resultado que nosotros podemos esperar? O simplemente, y esta es una de las preguntas principales, si esta pieza es manufacturable. ¿Se puede inyectar? ¿Es posible inyectar esta pieza de esta manera o con estas características? ¿Podría inyectar una familia de partes o podría inyectar múltiples partes en un solo tiro? O más bien, si mi capacidad o la capacidad de mi proceso o mis máquinas de inyección son capaces de producir la inyección necesaria y la fuerza necesaria para este componente, y cuál es el resultado físico al final de todo ese proceso. Todo este tipo de preguntas son las que comúnmente nosotros como diseñadores plásticos nos hacemos, ya que día a día, dentro del ciclo del desarrollo de un producto o de un componente plástico, nos vamos a encontrar, tanto en la parte de diseño como en el proceso de inyección como tal, ciertos problemas que pueden causar o generar costos adicionales al componente o al proceso como tal, y que pueden ser o que deseablemente debieran ser detectados y corregidos desde etapas tempranas en mi diseño. Uno de los principales problemas que tenemos en componentes plásticos es la falta de llenado de cavidades, los famosos tiros cortos. Esto es muy común en piezas con espesores delgados o bien piezas complejas con un espesor delgado que en ocasiones, por la manera en que estamos inyectando y por el diseño del componente, no tenemos un llenado completo de la cavidad. Por más que aumentemos la presión de inyección, el resultado siempre será el mismo. Al final del día, todo ese plástico y todos esos materiales son desperdicios y mermas, lo cual afecta de manera negativa a nuestras unidades de negocio. Cuando tenemos grandes cantidades de material, uno de los problemas principales en nervaduras o zonas con un alto volumen o concentración de material son los hundimientos o los rechupes. Esto puede afectar de manera mecánica el desempeño de mi componente y adicionalmente da un acabado, da una presencia estética poco deseable en nuestras piezas. Esto puede, además de generar o visualizar las deformaciones, puede presentar zonas o puntos de decoloración por la gran cantidad de material que tenemos en esas secciones. Y un punto importante también son las líneas de soldadura. Cuando dos frentes de flujo se unen, básicamente esa línea de unión puede generar una marca estética, y esta marca estética no nada más puede afectar al resultado visual del componente, sino que adicionalmente puede representar un riesgo en la funcionalidad o en el desempeño mecánico de mi pieza. Si el componente va a estar sujeto a ciclos de carga y descarga o bien algún esfuerzo mecánico, esto puede ser el inicio de una fractura o una falla estructural, todo debido a este tipo de problemas que tenemos desde el proceso de inyección. Y un problema que tenemos regularmente es el alabeo o bien la deformación en los componentes. Una vez que el plástico o que el componente inyectado es enfriado, el efecto de la contracción del material puede deformar nuestra geometría. Entonces, desde una etapa temprana de diseño, nosotros, al momento de generar o diseñar este tipo de componentes, debemos ubicar la posición y geometría adecuada de las nervaduras o ribs necesarias para mi componente, de tal manera que una vez que yo inyecte la pieza, se alabee o bien se deforme lo menos posible para mantener las características geométricas y dimensionales del componente. Ahora bien, la parte de burbujas de aire es un problema que comúnmente vamos a encontrar, por ejemplo, en piezas translúcidas o polímeros translúcidos, que más allá de un resultado estético no deseable, pueden representar un riesgo, ya que la burbuja de aire puede generar quemaduras o bien decoloraciones en nuestro componente, además de debilitarla mecánicamente, y lo que comúnmente conocemos y podemos apreciar en componentes plásticos con una baja calidad de inyección, conocida como flash o rebarro. Esto daña mecánicamente la pieza, pero también da un resultado estético muy poco deseable. En ocasiones, el tipo de inyección, la presión y bien el diseño o la zona moldante de mi herramental no sella o no contacta de manera adecuada, lo cual nos va a dar problemas de este tipo. Otro tipo de defectos que se presentan comúnmente, que vamos a tener comúnmente y queremos evitar desde una etapa temprana del diseño, son las ráfagas o chorros libres.
cuando tenemos un punto de inyección pequeño y la sección en donde el material va a ser introducido en la cavidad presenta un volumen mayor respecto al punto de inyección, con una alta presión, lo que va a generar es un efecto gusano o un chorro libre como el que vemos en pantalla, lo cual da un acabado estético muy bajo, daña la pieza mecánicamente la pieza tiene una resistencia estructural distinta y básicamente este componente debe ser desechado. Entonces todo este tipo de problemas al final del día representan retos, costos, inversión de tiempo, manufactura y básicamente retrasos en todo el lanzamiento de un nuevo producto. ¿Cómo es que nosotros podemos representar, simular o bien cómo es que podemos prever este tipo de circunstancias en nuestro diseño de componentes plásticos? Y es aquí donde SolidWorks Plastics nos da una alternativa a nosotros como diseñadores. SolidWorks Plastics puede ser o está utilizado dentro de todas las etapas del ciclo de desarrollo del producto, desde la parte de diseño y validación con SolidWorks Electrical, SolidWorks Website, la parte de validación con SolidWorks Simulation, colaboración con eDrawings, documentación técnica y manufactura con nuestros partners Canvas y Logopress. Toda esta información está centralizada dentro de SolidWorks Enterprise PDM. Pero es en el punto de validación donde SolidWorks Plastics forma parte o es un miembro de esta familia de soluciones. Nuestra solución o SolidWorks Plastics es una excelente herramienta ya que está destinada principalmente a 3 tipos de usuarios o 3 casos de usuario. Por ejemplo, si yo soy un usuario que únicamente diseña componentes plásticos, la versión estándar es una excelente herramienta ya que me va a permitir optimizar y garantizar la manufacturabilidad de mi componente antes de enviar al proceso de diseño de herramental, ayudándome a garantizar el llenado completo de cavidades, tiempos de llenado, previsión de líneas de soldadura u otro tipo de defectos con la finalidad de que desde antes que se lance o libere el producto, estos problemas puedan ser detectados y corregidos. La versión profesional está diseñada o está pensada para usuarios que requieren un nivel o bien un tipo de análisis mucho más completo, o bien aquellos usuarios, tool makers que se dedican al diseño de herramientales, ya que SolidWorks Plastics Professional me permite simular la inyección de múltiples cavidades o familias de partes, de tal manera que yo pueda simular el proceso de inyección de 2 componentes iguales, un molde de 2, 8, 16 o n cantidad de cavidades, piezas izquierdas o derechas, o una familia de partes que comparten las características mecánicas del material. Y adicional a esto, el generar el diseño completo de gates o canales de alimentación, así como otro tipo de sistemas o herramientas para la inyección, como coladas calientes, bubble gates, y herramientas para el balanceado y la optimización de mis canales de diseño, de flujo de material. Lo más importante es que la versión profesional también nos da información específica para el proceso, de tal manera que podemos tener mucha mayor información o información más sólida para el proceso de inyección una vez que el molde ha sido diseñado, manufacturado. Y finalmente la versión premium nos da a los tool makers o a los diseñadores de herramientales herramientas adicionales para garantizar el funcionamiento óptimo de nuestras herramientas, ya que nos permite diseñar los circuitos o sistemas de enfriamiento que estarán presentes en la herramienta y prever o previsualizar el posible alabeo o contracción y deformación que tendríamos en el componente por el proceso de contracción al solidificar el material. Si nosotros observamos, SolidWorks Plastics tiene una solución acorde a nuestras necesidades, o bien tiene una alternativa técnica propia para cada uno de los procesos o de las áreas en donde yo esté involucrado. Si soy un diseñador únicamente de componentes plásticos, puedo utilizar SolidWorks Plastics estándar para asegurar que el componente es inyectable, o bien puedo utilizar la versión profesional para asegurar el llenado de múltiples cavidades. Si soy un diseñador de herramientas o de moldes, SolidWorks Plastics Premium me permite diseñar los circuitos de enfriamiento para garantizar el trabajo óptimo de nuestra herramienta. Bien.
Como pueden observar, SolidWorks Plastics está totalmente embebido dentro de SolidWorks. Para esta ocasión voy a tomar como ejemplo esta alarma o bien este detector de humo, el cual está pensado en utilizar un componente plástico o bien un material, un polímero resistente a altas temperaturas y con ciertas características mecánicas en particular. Como podremos observar, la solución está totalmente embebida dentro de nuestra interfaz de usuario. Únicamente en el gestor de diseño tendremos una nueva pestaña llamada el Plastics Manager, en donde yo voy a comenzar a desarrollar todos los ajustes o bien las corridas o iteraciones en mi proceso de simulación. El primer paso que tenemos dentro de SolidWorks Plastics es generar el mallado o bien la malla con la cual voy a discretizar mi modelo. SolidWorks Plastics me permite optimizar este proceso gracias a múltiples asesores y herramientas que tiene para la manipulación de la malla. De manera automatizada puede generar mallas tipo shell o mallas sólidas, con lo cual yo puedo tener mucha mayor precisión y control de la discretización de mi modelo. Adicionalmente, SolidWorks Plastics tiene herramientas específicas para el diseño o bien la modificación de mallas o la discretización del modelo. Una vez que tenemos esto, podemos ver o jugar con la calidad o la densidad de la malla, ya sea de manera dinámica con el slider o indicando un valor arbitrario para el tamaño de mi elemento. Y la gran ventaja es que podemos aplicar un autorrefinamiento dentro del mallado. Esto quiere decir que una vez que yo aplique el proceso de discretización, SolidWorks Plastics de manera automatizada va a generar un refinamiento en zonas con secciones transversales más pequeñas, de tal manera que el tamaño del elemento sea el adecuado para poder simular esa región. Al final de la discretización podemos ver un resumen de la calidad de nuestros elementos y podemos generar o podemos utilizar herramientas específicas para la modificación o reparaciones de malla, adicionar nodos, mezclar o dividir elementos, etc. Una vez que la discretización ha sido generada dentro de mi modelo, el siguiente punto es indicar el material o bien el polímero que voy a utilizar dentro del proceso de inyección. SolidWorks Plastics contiene una galería amplia de materiales, los cuales pueden ser personalizados. Es decir, si yo utilizo un polímero en especial, mi proveedor de resinas, Dow Chemical, me da una ficha técnica especializada de mi material, puedo introducir esa información, sus curvas y bien toda la información técnica de mi modelo. Voy a reiniciar el mallado. Toda la información técnica de mi plástico o de mi polímero, con la finalidad de que nosotros podamos asegurar o bien mejorar el proceso de inyección. ¿Okay? Bien. Recuerden nuevamente, si tienen alguna duda durante la transmisión, en el recuadro de preguntas y respuestas, con gusto podemos depositar ahí nuestras inquietudes para posteriormente en la sección o en el espacio que abriremos al final de la transmisión sean respondidas. Bien, para asignar el material simplemente abro mi librería de materiales y como podremos observar, tengo una amplia variedad de familias de polímeros, desde ABS, policarbonatos, polímeros compuestos como policarbonatos con ABS, acetales, etc. En este caso, como el componente está pensado a trabajar en altas temperaturas y requiero una alta resistencia al impacto, voy a utilizar de la familia de los policarbonatos un policarbonato genérico. Como podremos observar, yo puedo manipular o bien modificar todos los parámetros y características de mi material, sus curvas de viscosidad, sus curvas PVT,
valores específicos, por ejemplo, para cálculos mecánicos, como el radio o el coeficiente de Poisson, coeficiente de expansión térmica, etc. Todo esto puede ser personalizable de acuerdo a las necesidades o bien los requerimientos de mi material. Una vez que he indicado el material, el siguiente punto es indicar el punto de inyección o bien la localización donde el material será inyectado dentro de la cavidad del molde. De manera dinámica, SolidWorks Plastics me permite indicar el punto de inyección de una manera muy sencilla, únicamente dando clics en las ubicaciones o en las locaciones donde yo quiero simular dicho proceso. Podemos indicar el diámetro o bien la geometría o el tamaño del punto de entrada, y tenemos opciones adicionales para agregar o manipular múltiples puntos de inyección y manipular el rango de inyección o el tiempo de llenado de cada uno de estos puntos, de tal manera que podamos simular una inyección secuencial o en cascada. Una vez que he inyectado o una vez que he agregado el punto de inyección, SolidWorks Plastics me permite desarrollar diversos estudios. Viendo esta pieza desde el punto de vista de un diseñador plástico, en este momento lo único que yo necesito o lo único que yo requiero es simular o comprobar que mi modelo es manufacturable. Entonces doy doble clic o indico que quiero un análisis de flujo llenado y automáticamente aparece el administrador de análisis. Este administrador de análisis me permite visualizar en tiempo real los resultados y el proceso de mi simulación. Adicionalmente, la información o la retroalimentación que me muestra dinámicamente me da el tiempo o bien la presión máxima de inyección. Esto es un dato útil, ya que si la presión de inyección se dispara más allá o más arriba de la presión soportada por mis inyectoras o las inyectoras que tengo en producción, con esto yo puedo asegurar que el proceso o el producto sea manufacturable en mi planta. Adicionalmente, gracias a la retroalimentación dinámica que vemos en pantalla, yo puedo garantizar que el proceso se lleva de manera adecuada. Si desde este punto o desde esta etapa temprana yo veo que el llenado no es acorde a lo que yo tenía pensado o detecto ciertos problemas que veremos a continuación, yo puedo detener la simulación, generar algún cambio en las condiciones de frontera de mi estudio, cambiar materiales, puntos de inyección o inclusive la misma forma del componente. SolidWorks Plastics me permite manipular múltiples estudios de tal manera que yo pueda asegurar la calidad y el resultado de mi componente. Dentro de los resultados que tendremos disponibles, una vez que la simulación haya terminado, tenemos el tiempo de llenado, facilidad de llenado, tiempo de enfriamiento y algunas otras características y bien gráficos que me ayudan a garantizar la calidad de mi producto, mi componente plástico a inyectar. Una vez que la simulación haya terminado, podremos visualizar o indagar en cada una de estas gráficas o cada uno de estos resultados. La principal herramienta que tendremos o que tenemos una vez que el proceso ha terminado o que la simulación ha finalizado es el Result Advisor, el cual aparecerá a continuación. Una vez que el proceso termina, genera un cálculo adicional de líneas de soldadura. Y bien. Del lado izquierdo nosotros podemos visualizar cada uno de los resultados o bien el tipo de resultado que SolidWorks Plastics arrojó. De tal manera que yo puedo ver el tiempo de llenado, como podremos observar. Aquí la simulación se ha detenido o la he detenido debido a que tenemos un fenómeno conocido como race tracking. Si observamos, los extremos izquierdo y derecho del flujo de material avanzan o se adelantan al flujo de material que tenemos en la parte central. Esto va a generar múltiples líneas de soldadura en esta región, lo cual al final del día puede generar un acabado estético poco deseable y un daño o bien un debilitamiento estructural de mi componente. Adicionalmente podemos ver la facilidad de llenado,
un cálculo que SolidWorks Plastics, o una consideración que SolidWorks Plastics, o una recomendación que nos da para conocer si el componente es manufacturable o es inyectado, así como el tiempo de enfriamiento y la contracción volumen. Como bien podemos observar, debido al espesor tan pronunciado que tenemos en las paredes externas del componente, este fenómeno de race tracking generará una alta cantidad de líneas de soldadura. Dichas líneas de soldadura pueden ser visualizadas una vez que los análisis hayan sido generados. Si yo deseo generar un cambio en mi diseño o bien quiero erradicar esas líneas de soldadura, lo que puedo generar o lo que puedo hacer para eliminar este problema de race tracking o de adelantamiento de flujos, puedo utilizar una de las herramientas principales de SolidWorks, que son las configuraciones. Una vez que yo cree o bien genere una configuración adicional en mi componente, puedo importar o puedo exportar los resultados o bien todo el diseño de mi análisis generado previamente, de tal manera que únicamente vuelvo a ejecutar o vuelvo a generar un nuevo estudio, y esto me permite ir y venir en diversas iteraciones del diseño. Si observamos ahora en los resultados, tenemos un problema conocido como tiro corto. Dentro de los resultados podemos ver las animaciones de los gráficos presentes dentro de SolidWorks Plastics, y como podremos observar, tenemos el problema que la cavidad o bien la pieza no está inyectando completamente. Si observamos en los frentes de flujo o en el flujo al final, tenemos una muy baja velocidad. Uno de los gráficos adicionales que tenemos es la presión al final de llenado. Como podremos observar, tenemos más allá de 100 megapascales, lo cual es un problema, ya que si mi máquina, por más que yo aumente la presión de inyección, por el diseño tan delgado de las paredes, al momento de que el flujo del material entre en contacto con el molde, comienza a generar atascos de material. Este fenómeno de tiros cortos es bastante común en este tipo de componentes, y lo único que podemos hacer es cambiar el material, puntos de inyección, pero al final del día el problema va a persistir debido a que esto es un error o un problema de diseño. Entonces, desde esta etapa yo puedo asegurar que el espesor de mi componente o el diseño que yo tengo pensado para mi componente es el óptimo. Ahora bien, si vemos el tiempo de enfriamiento en este punto, podremos ver que es un tiempo un tanto irreal, ya que una vez o desde que está comenzando la inyección, el material ya está solidificando. Esto genera este problema. Si yo quiero cambiar o quiero generar un cambio en mi modelo, nuevamente puedo utilizar una nueva configuración en la cual, como podremos observar, el espesor ha sido modificado ligeramente. Ahora tenemos un espesor un poco más grueso, pero no tanto como el modelo o bien el cálculo inicial, donde teníamos ese fenómeno de racetrack. Si vuelvo a visualizar nuevamente los resultados del análisis de flujo o de llenado, podremos observar que en esta ocasión la cavidad llena al 100% y el flujo avanza de manera uniforme. Con esto podemos evitar o podemos reducir drásticamente las líneas de soldadura que podemos tener presentes en nuestros componentes. Si visualizamos las líneas de soldadura, estas se ubican dentro de las nervaduras. Esto es debido a que en componentes donde tenemos este tipo de rejillas o componentes donde tenemos cortes o barrenos que parten o dividen los flujos del material, una vez que esos flujos se unen o vuelven a encontrarse, generan una línea precisamente de unión, la cual queremos evitar. Adicionalmente, dentro de los resultados podemos ver los famosos air traps, vacuolos o burbujas de aire. Estos son puntos adicionales o un punto importante que nosotros debemos garantizar, ya que en estas secciones o en regiones en particular, nosotros deberemos al momento de manufacturar el molde dar las salidas de aire adicionales o las salidas de aire adecuadas para reducir esta cantidad de burbujas de aire atrapado. ¿Cuál es el principal problema que tendremos con las burbujas de aire atrapado? Bien, tenemos una burbuja de aire, tenemos oxígeno, básicamente, el polímero es un combustible y al tener una alta presión generada por la presión de la inyectora, estas burbujas pueden ocasionar un efecto diésel.
Este efecto diésel lo que generará o lo que puede generar son puntos de quemadura o puntos negros en la pieza y decoloraciones dentro del componente, además de la delimitación estructural. Entonces, SolidWorks Plastics, desde esta etapa, a mí como diseñador plástico, me permite generar diversas iteraciones en el diseño para asegurar el resultado óptimo de nuestro componente. Si vemos ahora la presión de llenado, o la presión al final de llenado, estamos alrededor de 45 megapascales. Esta presión es un poco alta. Entonces, esto me orilla a mí como diseñador de moldes a considerar que esta pieza sea inyectada en una cavidad simple o en una herramienta única o en un herramental únicamente para este componente. Si quiero considerar inyectar doble cavidad o una familia de partes, la presión de inyección deberá ser reducida para cada componente en pro de asegurar el buen resultado dentro del proceso. Si observamos el tiempo de enfriamiento, en este punto con esta herramienta, con esta configuración de diseño, se reduce casi en un 50%. En el ejercicio anterior, con el ejercicio inicial, con la primera corrida que hicimos, el tiempo de enfriamiento andaba alrededor de 57 segundos. De esta manera, puedo reducir los tiempos del proceso, asegurando la rentabilidad del mismo y obviamente mejorando mi productividad. Bien, un punto importante dentro de los componentes como el que vemos en pantalla son los sink marks o los rechupes, esos hundimientos que tenemos en las altas concentraciones de material, los cuales pueden dejar un acabado estético favorable. Como podremos ver, SolidWorks Plastics me da un indicio de la huella del rechupe y un posible valor o dimensión de ese hundimiento, de tal manera que yo desde esta etapa pueda asegurar la reducción de esos rechupes o bien la reducción al mínimo de esas marcas de hundimiento. Recuerden que dichas marcas son generadas si no seguimos las reglas principales o algunas consideraciones en el diseño de estos ribs, de estas acabaduras. Básicamente es ocupar 2/3 del espesor nominal de material y dar entre medio ángulo y un ángulo medio grado y un grado de ángulo de salida para las nervaduras. Con esto podemos asegurar que el nervio va a llenar de manera adecuada y una vez que se contraiga el material no tendremos rechupes o bien hundimientos generados por la contracción o el material que tome mi pieza en este punto. Nuevamente, si vemos las líneas de soldadura, volviendo al tema de las líneas de soldadura, una de las alternativas que podemos generar para erradicar este problema es cambiar el punto de inyección. Las líneas de soldadura siempre van a estar presentes en este tipo de componentes donde los flujos de material o el frente del material se divida y lo único que podemos hacer es cambiar el problema de lugar. Esto se genera gracias a que podemos cambiar el punto de inyección de ubicación, pero al final del día lo único que vamos a generar es cambiar la ubicación de esas líneas de soldadura, con lo cual yo puedo asegurar que este defecto o esta falla mecánica esté presente o se genere en una zona fuera de la zona de trabajo del material, con la cual yo puedo asegurar su funcionalidad. Nuevamente voy a activar otra configuración pensando en que ahora con las mismas condiciones de frontera, el mismo material, la misma malla, el mismo punto de inyección en tamaño, lo único que voy a hacer es cambiar el punto de inyección de ubicación. Nuevamente, si vemos los resultados del análisis de llenado, podremos observar que al final del día estas líneas de soldadura son erradicadas casi en su totalidad de la rejilla o bien de la sección donde tenemos la rejilla en nuestro componente plástico. Esto gracias a que ahora el punto de inyección ha cambiado de ubicación, con lo cual el material avanza en una dirección distinta, permitiéndonos mover o disminuir la cantidad de líneas de soldadura presentes en esta parte. Nuevamente, si yo quiero mejorar la calidad de mi producto y pensando nuevamente en que quiero inyectar múltiples o 2 cavidades de este componente a la vez, puedo generar un cambio en mi diseño en el cual el único cambio que voy a generar
es el material a inyectar. En este caso ya no estoy utilizando policarbonato, sino estoy utilizando ABS compuesto con policarbonato, con el cual, si observamos los resultados, este material tiene las mismas características mecánicas requeridas para mi diseño y podremos verificar que el llenado de la cavidad también se genera al 100%. La gran ventaja es que el ABS es un material altamente inyectable. Compuesto con el policarbonato le da la resistencia a la temperatura y al impacto que requerimos. Y si ahora vemos el gráfico de presión al final de llenado, la presión ha bajado de 47 megapascales ahora a 37 megapascales. Con esta presión, que ahora es más baja, ya puedo evaluar la posibilidad de inyectar múltiples piezas o una familia de partes en un solo tiro o en una sola operación. Bien. Un punto importante que nosotros debemos considerar en el diseño de los componentes es la contracción volumétrica. SolidWorks Plastics nos permite visualizar la contracción volumétrica de nuestro componente, el cual ahora baja alrededor de 2% con este nuevo material, de tal manera que desde este punto nosotros podemos visualizar si nuestro componente va a tender a ciertas deformaciones debido a la falta de alguna nervadura como la que vemos en pantalla, o bien al proceso o al punto de inyección como tal. Una vez que yo he garantizado que este componente es inyectable bajo estas condiciones, SolidWorks Plastics me permite utilizar múltiples sólidos o bien generar una familia de partes mediante sólidos multicuerpo, dado que estoy en un ambiente de diseño de componentes. Como podremos observar, nuestra solución nos permite manipular diversos componentes, pensando en que estos componentes van a tener las mismas características mecánicas gracias a su material, las mismas características en acabado, y de esta manera yo puedo inyectar 4 componentes en un solo tiro. Esto me permite, o esta herramienta, está pensada para diseñadores de herramientas o toolmakers, ya que esto está disponible a partir de nuestra versión profesional, con lo cual yo puedo diseñar los canales de alimentación mediante croquisados en 3D o croquis simples, así como generar configuraciones complejas de los puntos de inyección. Si voy a utilizar una colada caliente, si voy a utilizar un bud gate, si voy a utilizar inyección o coinyección, todas estas herramientas están disponibles dentro de nuestra versión profesional. Ahora bien, si nosotros vemos nuestros resultados, podremos observar que SolidWorks Plastics, al momento de generar la resolución de este cálculo, podremos observar que las partes centrales, las partes planas o las partes rectangulares que estoy inyectan después de los casings o de las piezas que veíamos anteriormente. Esto debido a que tienen una configuración de espesor y geometría distinto. Como bien sabemos, las reglas del diseño de moldes y de inyección o del proceso de inyección tal cual, cuando inyectamos una familia o múltiples cavidades en un solo tiro, debemos asegurar que todas las cavidades llenan al mismo tiempo para garantizar la calidad del proceso y evitar errores o defectos estéticos y mecánicos del componente. En este caso, estos dos componentes que estoy señalando llenan o tardan en llenar por la misma geometría. Bien, si inyectáramos una familia o bien múltiples componentes, 8 piezas de un mismo componente o de una misma pieza, para poder generar el balanceo de esos canales de inyección, nosotros podemos aplicar fórmulas que podemos encontrar en manuales o libros o la literatura del diseño y proceso de inyección de la SME, con lo cual nosotros podemos garantizar el balanceo en base al perfil del canal de alimentación, el punto de inyección, el material que estamos utilizando y la cantidad de piezas a inyectar, de tal manera que en un solo tiro todas las cavidades llenen de manera uniforme o al mismo tiempo. En este caso, para este tipo de componentes, podríamos hacer cálculos muy complejos que nos pueden llevar bastante tiempo. Sin embargo, una herramienta que cuenta o que tiene SolidWorks Plastics Profesional es la herramienta de Runner Balancing. Esta herramienta me ayuda a balancear o a que SolidWorks me proponga un sistema de alimentación balanceado, de tal manera que todas las cavidades
llenen o traten de llenar al mismo tiempo. Una vez que este balanceo se ha generado, SolidWorks generará los cambios adecuados en los canales de alimentación o en el proceso de inyección, de tal manera que, como vemos en pantalla, si volvemos a corroborar los resultados del proceso de llenado, voy a reducir la velocidad para visualizar de una mejor manera. Podremos ver en pantalla cómo ahora, con el balanceado que me propone SolidWorks Plastics, las 4 piezas llenan o terminan de llenar las cavidades casi al mismo tiempo. Adicionalmente, si yo quiero generar un cálculo mucho más preciso, alguna modificación que me ayude a obtener un resultado mucho más uniforme, sin problema puedo generar los cambios en los croquis o en las secciones croquizadas en las cuales yo designé como canales de alimentación y generar nuevas configuraciones o nuevas iteraciones en mi diseño. Como podremos observar, estas herramientas de SolidWorks Plastics estándar y profesional me ayudan a mí como diseñador de componentes plásticos a asegurar la manufacturabilidad y rentabilidad de mi proceso, y la versión profesional a mí como un toolmaker o un diseñador de herramientas a garantizar el proceso de inyección de múltiples componentes de una manera mucho más precisa y el proceso completo de inyección y compactación. Finalmente, si nosotros estamos interesados en conocer el comportamiento del molde dentro del proceso, como podremos observar, las herramientas de SolidWorks Plastics Premium me permiten visualizar la cavidad o indicar la cavidad y la composición de esta, o la sección de la cavidad o zona amoldante, y mediante líneas y croquis simples puedo generar el sistema de enfriamiento como que vemos en pantalla. SolidWorks Plastics me permite modificar estos circuitos de enfriamiento de tal manera que yo pueda indicar las diferentes direcciones o bien el flujo o la dirección del material o líquido refrigerante, indicar la temperatura del molde, así como indicar también el tipo de refrigerante que voy a utilizar, si es aceite, si es agua, si es algún soluble, etc. Para tener mayor control y precisión dentro de mi análisis, puedo dar ciertos settings o cierta preparación o puntos a evaluar dentro del proceso de enfriamiento. Puntos como la temperatura interna del molde o al momento del punto de fusión, la temperatura que tiene el plástico, la temperatura mínima, la temperatura ambiente, tiempo de apertura del molde. Esto con la finalidad de tener un resultado mucho más preciso. Una vez que los resultados son procesados, podremos visualizar cómo es que SolidWorks Plastics me permite conocer el tiempo de enfriamiento, el cual se reduce drásticamente. Pasa de 27 segundos ahora a 12.2 segundos, con lo cual podremos optimizar nuestro tiempo ciclo y aumentar la rentabilidad de la inyección de este componente. Yo como diseñador de herramientas quiero garantizar que todos los circuitos o bien todos los sistemas de enfriamiento que tengo en mi molde son los adecuados. Podemos ver los gradientes de temperatura para asegurar que la transmisión o bien el flujo de calor entre el sistema de refrigeración y el molde y la pieza son adecuados, de tal manera que yo pueda hacer las modificaciones o adiciones necesarias en sistemas como canales de enfriamiento o agregar otro tipo de elementos como cascadas o baffles para tener mayor precisión en el proceso de inyección, como lo vemos en la parte central del componente. Adicional a esto, también podemos ver los resultados del proceso de empaque o de empacamiento. Una vez que nosotros hemos inyectado, el material debe ser empacado, debemos agregar una cantidad adicional de empacado para asegurar que la contracción volumétrica no afectará el dimensionamiento de mi componente. Como podremos observar, el proceso de empaque reduce casi un 5% la contracción volumétrica de mi componente. La versión Premium nos permite analizar cuál es el efecto de este empacamiento y las posibles deformaciones que tendré en mi componente. Adicionalmente, puedo ver las líneas o las marcas de los rechupes de una manera mucho más detallada, como lo vemos en pantalla. De esta manera, nosotros podemos garantizar el funcionamiento óptimo del llenado de los ribs sin comprometer el resultado estético en la parte posterior. Adicionalmente, podemos ver la deformación total de la pieza, en este caso está en una escala un tanto exagerada,
pero podremos observar que tengo una deformación total de alrededor de 1 milímetro. SolidWorks Plastics me permite evaluar esta deformación en diversas direcciones, X, Y o Z, o bien en base a un sistema de coordenadas que yo designe. De esta manera, si debo mantener alguna restricción de planitud en alguna sección o alguna geometría o restricción geométrica en mi componente, SolidWorks Plastics me ayuda a garantizar que esto se cumpla, así también como puedo observar el esfuerzo residual que tendrá la pieza dentro del molde al momento de ser moldeada en nuestra herramienta. De esta manera, SolidWorks Plastics nos ayuda a cubrir el proceso completo de diseño y validación de componentes plásticos, diseño de herramientas y la validación del proceso de inyección como tal. Bien, voy a regresar a la presentación finalmente para crear o verificar un resumen de las ventajas. Y bien, la principal ventaja que nosotros tenemos dentro de SolidWorks Plastics es que tenemos la información CAD y la información CAE de mi diseño totalmente embebidas en una sola plataforma. Esto me permite realizar la optimización de mi diseño de componentes plásticos, con lo cual se reducen las brechas entre el diseño y la manufactura, aumentando la rentabilidad de mi proceso y el funcionamiento adecuado de mis componentes, así como el resultado o garantizar el resultado estético y mecánico del componente, ya que podremos erradicar o bien detectar desde esta etapa temprana posibles defectos como lo veíamos, quemaduras, líneas de soldaduras, rechupes, etc. Un punto importante es que gracias al reporteo o bien las herramientas de reporteo y generación o compartición de información técnica, SolidWorks Plastics nos permite obtener información eficaz para el proceso de inyección. ¿Cuál es la presión máxima que va a tener o que requiero para inyectar este componente? Si es posible o es soportada por mi inyectora, si con esta presión al duplicarla puedo manipular 2 cavidades o múltiples cavidades a la vez, de tal manera que esto reduzca el proceso de prueba y error en este tipo de canales o bien de sistemas de llenado, y la optimización de los canales de llenado. Olvidémonos de generar fórmulas, de sacar el libro o de generar alguna otra herramienta, utilizar alguna otra herramienta adicional para tratar de balancear nuestros sistemas de llenado, ya que SolidWorks Plastics Profesional nos ayuda mediante esta herramienta, y lo más importante, simular el llenado de múltiples partes o familias de cavidades o de partes. Para la parte del Toolmaker es importante el sistema de enfriamiento, así que SolidWorks Plastics nos permite generar estos sistemas de manera detallada y precisa para garantizar que toda la manufactura de las series de barrenos y circuitos de enfriamiento va a ser efectiva desde esta etapa temprana, y así evitemos el volver a remanufacturar o volver a generar cambios y remaquinar componentes al momento de que nosotros veamos que el sistema de enfriamiento no es el adecuado. Esto gracias a que desde esta etapa temprana podemos verificar ese funcionamiento. Lo más importante también es la predicción de la laveo y la deformación del componente plástico una vez que se haya expulsado de la pieza y se haya contraído. Esto con la finalidad de garantizar la funcionalidad y operabilidad de nuestros componentes. ¿Bien? Sin más por el momento, a nombre de DMD, Diseño y Manufactura Digital, agradezco su participación y su tiempo destinado para esta transmisión. Recuerden que estamos a punto de comenzar la gira de DMD. Recuerden, pueden visitar nuestro portal para ver las fechas de nuestros próximos lanzamientos, ver toda la experiencia de DMD y las nuevas herramientas y todas las ventajas que ofrece el portafolio de SolidWorks 2017. Espérenos en sus ciudades. Pueden visitar nuestra página de internet para visualizar este calendario y la dinámica que llevaremos a cabo este año, en la cual estoy seguro van a conocer y se van a divertir lo grande. Y también recuerden que pueden descargar nuestro DMD Help add-in, de tal manera que puedan ustedes pedir ayuda directamente dentro de SolidWorks sin la necesidad de salir de la aplicación, generar tickets de soporte o conexiones remotas para poderlos apoyar en todo lo necesario. Y como mencionaba anteriormente, esta transmisión y más videos, otros seminarios, tips y videos informativos los podemos encontrar en nuestro canal de YouTube de manera gratuita.
No olviden dmd.com.mx, en donde ustedes podrán encontrar diversos e-learnings, recursos, en nuestro blog, donde mes a mes subimos información de interés para ustedes en nuestros distintos productos y áreas. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, para que estén al pendiente de la gira de DMD y todo lo relacionado a nuestra compañía, todas las herramientas y seminarios que tenemos para ustedes. Nuevamente agradezco su presencia. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón. Gracias por el tiempo destinado a la transmisión. Que tengan un excelente día.